Vamos a orar. A pedir al pastor Oliverio, que es el secretario del presbiterio, que nos lleve Dios en oración para iniciar esta charla. Muchas gracias, Pastor Isaac. Gracias, ya estamos aquí. Bienvenidos a todos y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Incline su rostro y oremos. Nuestro buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en este momento con mucha gratitud porque creemos en la confianza que nos has dado. Y esta confianza nos lleva ahora a poder vernos como hijos tuyos, los siervos que han estado al pendiente de esta plática, de todo lo que hoy escucharemos, estaremos atentos de tu palabra, del expositor y sobre todo fortaleciendo nuestra vida espiritual, fortaleciendo nuestra vida moral, pero también para fortalecer nuestra familia y nuestra familia en Cristo. Bendice cada familia representada aquí para gloria de tu nombre. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenido, Cristian, y sin más preámbulo, Cristian, adelante. Tenemos 1 hora de conferencia y luego le dedicamos 20, 30 minutos a los comentarios y preguntas que pudiesen surgir durante la charla. Bienvenido nuevamente y adelante, mi estimado Cristian Gómez. Muchas gracias, es un privilegio para mí el poder estar con ustedes. Hay un poco de ruido aquí de una construcción, a ver si no oyen ahí golpecitos, pero bueno. Bueno, la sesión pasada platicábamos que la profecía es o significa dar un mensaje de parte de Dios y que ese mensaje tiene como esencia el poder invitarnos a reconciliarnos, a conocer su amor. Y por eso la profecía podía estar dada hacia el pasado para crear en nosotros una conciencia de su obra, de su redención, hacia el presente para llevarnos al arrepentimiento y a la práctica de la justicia, o hacia el futuro para darnos la paciencia y la esperanza mientras este conflicto de la historia dura hasta que el reino de Dios se establezca. Diríamos que eso fue en esencia nuestra plática anterior, para la que también siguen abiertas las preguntas, ¿no? Si todavía hubiera algo. Ahora, vamos a platicar de la profecía en contraste con la concepción pagana de la misma, porque en el paganismo vamos a encontrar la profecía como una especie de revelación de lo que tiene que pasar, forzosamente tiene que pasar, mientras que la profecía bíblica apunta hacia un concepto que no todas las religiones conocieron, el concepto de la libertad, ¿no? Pues vamos a hablar de estas dos diferencias. En el caso de los pueblos que rodean a Israel, puede ser Egipto, siempre Egipto, Mesopotamia, con varios pueblos, Siria, Canaán, y pues más adelante Grecia. La profecía es, en primer lugar, una, decíamos, develación del destino. Podemos usar sinónimos. El hado, destino, arcano, el fausto, es el destino. Lo que inexorablemente tiene que pasar. En términos filosóficos, lo que necesariamente tiene que pasar, ¿no?
En la filosofía se distingue lo necesario de lo contingente. Necesario es lo que tiene que pasar, no puede ser de otra manera, y contingente es lo que puede pasar o no pasar, o pasar de manera diferente, ¿no? En el caso de los adivinos, de las profetisas, las pitonisas, los videntes de estas culturas paganas, se trata de conocer los secretos del arcano al que están sujetos no solo los hombres, sino muchas veces los dioses. Los mismos dioses griegos están sujetos a las moiras, a las furias, que están mucho más allá que ellos. En las historias como la Ilíada y la Odisea, los dioses pueden intervenir, pero no pueden decidirlo todo porque el destino ha castigado o decidido que ciertas cosas definitivamente tienen que pasar. Ahora, hay que tener mucho cuidado que no estemos manejando la idea de profecía con un concepto determinista. También se llama determinista. Lo necesario es lo que está determinado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, al interpretar a Isaías o interpretar Apocalipsis, podemos ser deterministas, estaríamos cometiendo un error que a veces lleva a las personas o a la desesperanza. No, ya está profetizado que todo va a estar más mal, ya para qué nos preocupamos. O nos lleva a la inacción, este mundo va a ser cada vez más malo, ya mejor nada más esperemos a Cristo y cantamos ya salvo soy, ¿no? No podemos interpretar de una manera determinista, pero tampoco para las iglesias que todavía manejan los dones de profecía, debería hacerse en un sentido determinista. Es que Dios dijo que tú tienes que hacer o que esto va a pasar y suponer que no puede ser de otra manera, ¿eh? A veces el congregante va con el pastor más que por consejería para que el pastor le diga lo que tiene que hacer. Y ahí nuestra actitud ya se está confundiendo con la actitud del mundo. Les decía yo, ¿a qué va la gente? A que le lean las cartas, el café, la mano, el horóscopo, porque no queremos la libertad. Ese es el problema del ser humano. El ser humano no quiere la libertad. El ser humano quiere que le digan lo que tiene que hacer. Por eso los políticos que prometen resolverlo todo y lo hacen con un cierto autoritarismo, los que parecen ser líderes autocráticos, ganan. La gente está dispuesta a ser borrego. Diría incluso otro politólogo, Wilfredo Pareto, el pueblo es femenino, quiere sentir y ya, no quiere tomar decisiones. Así que esto es un hecho también entre los cristianos. Los cristianos interpretamos lo que va a pasar, tiene que pasar. Dios ya lo decretó, Dios ya lo decidió. Pongo un ejemplo. Alguien tiene, por ejemplo, diabetes, ¿no? Y entonces no quiere guardar su dieta ni tomar sus medicamentos porque, pues lo que va a pasar, Dios ya lo decidió y si Dios decide que se va a morir, pues se va a morir. Entonces, al paso del tiempo, su salud se deteriora muy rápidamente. Y fíjense, no es porque Dios quiera, sino porque no hizo lo que debía hacer. Como cristianos, a veces tenemos todavía un cristianismo muy mágico, ¿no? Del destino. Es que así va a pasar porque todo pasa porque Dios quiere. O en el caso, pues, de las iglesias neopentecostales, este mismo hermano con diabetes, van a orar por él y le van a profetizar que ya está sanado. Ya se va muy confiado en que ya está sanado y pues, ¿qué sucede?
se enferma y se muere porque no se cuidó. Entonces, cuidado porque el cristianismo, la Biblia nos llama a una respuesta, a reconocer que nos hacemos a partir de la decisión, ¿no? El cristiano se hace a partir de la decisión. Se crece desde lo que decidimos hacer. Si yo decido estudiar la Biblia, si yo decido orar, mi vida cristiana mañana va a ser diferente a que si hoy mismo decido no orar, no leer la Biblia, ¿no? Para ponerlo en términos muy simples. Entonces, hay otro malentendido de la libertad que a partir de 1968, y especialmente en el movimiento francés estudiantil de entonces, se entendió la libertad como querer hacer lo que a uno se le antoje, y la bandera y la característica esencial de que soy libre es una sexualidad absolutamente libre. Esa es una falsa libertad que hoy domina el panorama mundial desde el relativismo ético, desde la... Ya te mandé el link para que... Desde la revolución sexual que hoy va camino a legalizar la pederastia. Esto ya está caminando, ¿eh? Las últimas noticias ya son de legalizar la pederastia. Desde hacer que nuestros niños en la escuela ya aprendan algo que está más allá de su madurez, de su libertad y de sus decisiones, ¿no? Entonces, o entendemos la libertad como hacer lo que yo quiero y no sería más que ser esclavo de la pasión, o entendemos que no hay libertad porque el destino, porque Dios, porque todo ya está, va a pasar lo que tiene que pasar. Un providencialismo ingenuo. No es así, el concepto bíblico no es así. El concepto bíblico nunca nos lleva a la fatalidad. Fatal quiere decir lo que los dioses ya decidieron que tiene que pasar, ¿no? Entonces, esta es la trama de la tragedia griega. Cualquiera de las tragedias, todas las tragedias son una forma del culto a Dionisios, el dios de la orgía, de la vitalidad, del vino, de la orgía. Dionisios Baco era adorado a través del teatro de la forma que se llama la tragedia. ¿Por qué? Porque pensemos en una de las tragedias, Edipo Rey. Cuando nace el niño, se le dice a su padre, el rey Layo, que ese niño va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Entonces el rey decide que ese niño debe morir para evitar la profecía. Entonces manda un sirviente a que lo mate, pero el sirviente lo deja colgado de los talones en un árbol, un campesino lo recoge y lo cría. Cuando Edipo crece, se entera de la profecía, pero piensa que sus padres son los campesinos que lo criaron. Entonces huye de su casa para no cumplir la profecía, ¿no? Fíjense en eso. Y en esa huida se encuentra en un camino angosto, un puente con el rey Layo, y hay una discusión de quién va a pasar primero. Y esa discusión termina en una lucha y Edipo mata a Layo sin saber que es su padre. Llega a la ciudad de Tebas, donde entonces la madre es reina viuda y se casa con ella. De esa manera cumple la profecía, ¿no? Cae una gran mortandad sobre la ciudad por el pecado de Edipo, hasta que los adivinos le dicen, este es tu pecado. Mataste a tu padre, te casaste con tu madre, entonces él se saca los ojos, ¿sí? El punto es que no puede evitar que la fatalidad
el destino ha determinado suceda. Y de esta manera la gente iba al teatro y esta tragedia se representaba durante 4 o 5 horas. La gente ya sabía la historia, ya sabían que iba a terminar, ese no era el punto. El punto era sufrir con el héroe. Todo héroe griego es héroe porque lucha contra lo que no se puede cambiar. Este no es un concepto bíblico, por eso nunca usen términos como los héroes de la fe. Eso es bueno, otro día platicaremos de eso, ¿no? Pero en la Biblia es diferente. Vamos a contrastar este culto a Dionisios, el dios del pesimismo, el dios que permite que las pasiones nos arrastren. Vamos a compararlo con la historia del profeta Jonás. ¿Sí? Jonás recibe de Dios una orden. Debes de ir a predicar a Nínive. Entonces Jonás dice, no, pues yo no quiero ir a Nínive. Y pensando todavía en la época de los dioses de regionales, de los que hablamos hace 8 días, él cree que puede huir de la presencia de Jehová, que es el Dios de Israel, y se va de Israel, pero en sentido contrario. No se va a Nínive, al noreste, sino a Grecia, al sureste. Y entonces, ya sabemos la historia, en el camino en el mar, Dios prepara una tempestad, Dios prepara una ballena, o no sería una ballena, en todo caso sería un tiburón, ¿no? Las ballenas no comen objetos grandes, ¿sí? Que se lo mastica, tampoco es Pinocho, no se imaginen a Jonás como si fuera Pinocho en la película, que está vivito adentro de la ballena, ¿no? Bueno, el punto es que, ¿por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Esto es lo interesante, ¿no? Nínive era la capital de Asiria, y Asiria es el imperio que va a destruir al reino del norte, al reino de Israel. Debido a los asirios, 10 tribus van a desaparecer para siempre. Hasta hoy no existen 10 tribus de Israel, ¿no? Entonces, Jonás sabe, a ver, Dios quiere que yo vaya a la capital del imperio enemigo y que les predique de la misericordia de Dios. ¿Por qué Jonás no quiere ir? No porque le da pena predicar, no porque le da flojera. Jonás no quiere ir porque sabe que Dios es misericordioso y que si le predica a los enemigos y se arrepienten, los va a perdonar. Jonás no quiere eso para los enemigos, porque si Dios no destruye Nínive, Nínive va a destruir Israel. Fíjense, ¿no? O sea que hay un misterio tremendo en cómo las cosas suceden, lo que puede y lo que no puede suceder. Por eso Jonás no quiere ir. El punto es que, pues, finalmente Dios lo conmina y él termina obedeciendo. No lo obliga, Dios no obliga. Este es el punto de la profecía. Dios no obliga. Jonás termina obedeciendo y va a Nínive a predicar contra su propio deseo. Diríamos que predica con desgano. A pesar de eso, los ninivitas, y el Evangelio de Lucas pone en boca de Jesús una exaltación para los ninivitas que se arrepienten, ¿no? Lucas 12, me parece. Los ninivitas se arrepienten. Y entonces, como Jonás había dicho, en 40 días Nínive será destruida. Ahora, compárenlo con la tragedia griega, ¿no? Si esto fuera en un sentido fatalista, a los 40 días Nínive se hubiera destruido, pasara lo que pasara, y Jonás ni siquiera se hubiera tenido que esperar a ver qué sucedía. Él se hubiera ido tranquilamente sabiendo que en 40 días Nínive
sería destruida. Pero no fue así. Después de que Jonás predicó, se quedó en una colina cercana desde donde podía ver la ciudad para mirar, para comprobar si Dios la perdonaría o la destruiría. ¿Ven? No hay fatalismo aquí. Dios la va a perdonar o la va a destruir. Jonás no lo puede saber porque eso no depende de Dios. A ver, me voy despacio porque alguien me puede decir, ¿y la soberanía de Dios? Mire, la soberanía de Dios es su cualidad por la que nada puede imponerse a su voluntad. Su cualidad por la cual Él gobierna todas las cosas. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero la soberanía de Dios, perdón, a lo mejor ni tiempo nos va a dar de todo el temario que queríamos, pero esto es importante. La soberanía de Dios es un atributo relativo, es decir, un atributo que se relaciona con la creación. Mientras que la eternidad le llamamos un atributo absoluto, hubiera creación o no, Dios es eterno. Los atributos relativos son aquellos con los que Dios se relaciona con la creación. Dios no es soberano sobre la nada, Dios es soberano sobre la creación. Ahora, entendamos que la soberanía o autoridad es el amor protector. Pensémoslo rápidamente, la autoridad que Dios le ha conferido a los padres, a los esposos, a los pastores. ¿Qué es esa autoridad que tenemos? Sino la responsabilidad de amar, sustentar, proteger a los que están bajo nosotros. Entonces, la soberanía de Dios es su amor protector sobre su creación. Su soberanía no es su arbitrariedad por la que él va a hacer algo sin más razón y tiene que suceder porque así Él lo decidió y si no, no sería soberano. No, eso no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, su esencia es amor y por eso su soberanía es amorosa hacia su creación. Por eso es proveedor, sustentador de la creación. Ahora, cuando Dios crea seres a su semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen, no es porque Dios tenga dos ojos, cabeza, oreja. La imagen de Dios es lo que nos permite responder a su amor. Ser seres capaces de comprender quién es Él y que nos ama. Y por tanto, seres con intelecto y voluntad para responder al Creador que nos creó para vivir en una comunión eterna con Él. Entonces, quiere decir que Dios en su soberanía decidió hacer hombres a su imagen, capaces de decidir el amor, hombres con voluntad. Por eso cuando Dios espera la respuesta del hombre, no deja de ser soberano, porque quien le dio al hombre la voluntad es la soberanía divina. Ninguna voluntad humana está pasando por la soberanía divina, es permitida por la soberanía divina. Entonces, que Nínive se destruya o no se destruya, depende de la respuesta de los ninivitas. Dios ya ha hecho lo suyo. Dios en su amor está dispuesto a perdonar. Dios en su amor les ha mandado al profeta. Dios en su amor les ha mostrado la injusticia. Ahora, Dios espera la respuesta de los ninivitas. Si ellos no responden, como dirá después Ezequiel, el pecador que no se arrepiente será destruido, el justo que se aparta de su justicia será destruido. Y al revés, el pecador que se arrepiente puede ser vuelto a formar, dirá Jeremías 18, ¿no? Entonces, los ninivitas se arrepienten y Jonás entra en la incertidumbre. ¿Se va a destruir o no se va a destruir Nínive?
Y ahí se queda lo que falta de los 40 días. Dios prepara la calabacera para que le dé sombrita, una cabañita ahí improvisada. Y a los 40 días, un gusano se come la calabacera. Jonás está muriendo de calor y se da cuenta que Nínive no se destruyó y se enoja, y así termina el libro de Jonás cuando Dios le dice a Jonás, ¿estás enojado? Y Jonás dice, me muero del coraje, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no destruiste a los enemigos. Y ya Dios le dice, bueno, si tú te enojas por la calabacera, ¿cómo no voy a tener yo compasión de esta ciudad? Pero entonces el contraste es importante, ¿no? El concepto bíblico de profecía no es el concepto de destino. No nos vayamos a pasar a la religión griega sin darnos cuenta, ¿sí? La profecía bíblica es una invitación de Dios a la que el ser humano tiene que responder, sea a través de la conversión, sea a través de la decisión del creyente de ser ferviente, entregado, lleno del Espíritu Santo. Dios está esperando la respuesta del hombre. Por eso Jesús insistirá que el juicio será más tolerable a Sodoma y Gomorra que a la generación que no quiso, y que en ese entonces tanto la reina de Saba como los ninivitas se levantarán en juicio porque ellos, con alguien menor que Jesús, tomaron una decisión y los incrédulos no quisieron creer. Bueno, entonces, la profecía, que es la invitación de Dios para arrepentirnos, para dejar la idolatría, para ser justos, para ser firmes en la esperanza, no nos obliga, nos deja en la libertad. Y por eso el cristianismo debe de reconocer siempre que hay una invitación constante en los profetas. No tendría sentido que los profetas nos estén invitando, que la Biblia toda y los salmos y las epístolas paulinas, los evangelios nos estén invitando si no hubiera la necesidad de la respuesta del hombre, ¿no? Entonces, bueno, no confundir en ningún sentido el concepto de profecía pagano con el concepto bíblico. Bien, ahora, unido con este punto anterior, también como lo que los adivinos, los videntes paganos, intentaban era conocer estos misterios más allá de lo terreno, lo hacían a través de la posesión de espíritus, es decir, los dioses, los genios, venían y los poseían. O supuestamente ellos viajaban o entraban a otras dimensiones, como ya les hablé de los misterios eleusinos. Lo que es común a estos dioses, a estos adivinos o profetas, es la pérdida de conciencia, el entrar en trance. Así, por ejemplo, si uno hubiese asistido al templo de Delfos a consultar a la pitonisa, entonces ella hubiese caído en un trance y hubiese empezado a hablarnos el oráculo, siempre ambiguo, siempre oscuro. Creo que eso es parte del engaño, ¿no? Ni las profecías de Nostradamus, son claras. Uno las puede aplicar como quiera, ¿no? Esa ambigüedad está en todos los oráculos, pero el trance, la posesión, diríamos hoy demoníaca, que se repite hasta el espiritismo actual, es la forma. El medium se despierta sin saber qué habló, sin saber qué pasó, se despierta agotado de haber sido usado por otro ente. Algo de eso dicen algunos cercanos que fueron a Hitler, que llegaba a pasar con Hitler,
¿no? Pero es importante otra vez el contraste. Nada que provenga de Dios puede ser inconsciente. Repito, nada que provenga de Dios puede ser inconsciente. Esto es muy importante. Pablo, y precisamente hablando al inicio del tema de los dones del Espíritu, en 1 Corintios 12 dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los carismas, pero quiero que sepan que cuando ustedes eran llevados, arrastrados a los ídolos mudos, ahí la palabra arrastrados es de la raíz frenesí, aquellos cultos en los que las personas precisamente caían en estados extáticos o de trance o de histeria para participar de los cultos. Hola, Cristian. Hola, hola, hola. Cristian. Bien, bien. Cristian. Hola, hola, mi señor Cristian. Algo pasó con su internet. Se fue la luz. Es muy posible. No sabemos ahí qué pasó. Me salí, perdón, no sé qué pasó. Ah, ok. Sí, pues estas cosas no son perfectas. Pablo Adelante. alude a la libertad, no solo porque dice que ya no somos seguidores inconscientes de un culto, sino porque incluso al uso de los dones del Espíritu les pone reglas. Mientras que una persona en trance no le podemos poner reglas, ¿no? Cuando Pablo pone reglas, está entendiendo que hay una conciencia en quien maneja los dones. Entonces, nunca hay pérdida de la conciencia y la razón, pues también está en los ejemplos bíblicos. Cuando Jesús sanó, cuando Jesús predicó, cuando Pablo, Pedro lo hicieron, en ningún caso tenemos una descripción de que hubiesen caído en una especie de trance para hacer lo que llenos del Espíritu Santo podían hacer. No dice que Jesús cayó en un trance y entonces sanó al leproso o sanó al ciego. Jamás. Entonces, teológicamente, ¿por qué? Porque es importante decir que nada inconsciente puede provenir de Dios. Recordemos que Dios es amor y que este es el atributo por el que Dios se relaciona con la creación, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y la respuesta del hombre que se ve en Apocalipsis es la iglesia como la esposa amorosa que se une en matrimonio eterno con Cristo. Si tenemos esto como contexto, como marco general, el amor, comprendemos que todo lo que Dios nos pide debe encaminarnos a la madurez, a la perfección del amor. Cuando hablamos de edificar la iglesia, edificar quiere decir poner otro ladrillito. ¿Hacia dónde se dirige esta construcción? El poner estos ladrillitos. Siempre, siempre tiene que ser hacia una meta. Ser como Cristo. Perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa es la madurez del amor. El cristiano maduro no es el que sabe mucha Biblia, es bueno saber mucha Biblia, pero no es el que tiene un nombramiento de pastor, diácono o lo que sea. El cristiano maduro no es el que predica con más elocuencia. El cristiano maduro es el que ama, el que
ama como Cristo ama. Entonces, si todo lo que Dios quiere que aprendamos y hagamos está encaminado a la meta, que es el amor, a la madurez, que es el amor, entonces cualquier cosa inconsciente no aporta al amor, porque el amor es una decisión de entregar nuestro ser y nada inconsciente es una decisión. Si el amor es la decisión de entregar el ser, todo lo inconsciente es incapaz de aportar al crecimiento amoroso. Imaginen que una pareja está en su ceremonia de bodas y le preguntan al hombre si quiere casarse con esta señorita hasta que la muerte los separe. Y si él está todo borracho, a lo mejor contesta, sí, quiero, ¿no? Pero al otro día despierta y dice, ¿tú quién eres? ¿Cómo que decidí hasta que la muerte nos separe? Obviamente esa no fue una decisión amorosa porque no fue una decisión consciente. Y al revés, si cuando a usted le están preguntando si acepta la unión para toda la vida, entre más consciente estuviera usted de lo que significa hasta que la muerte lo separe, pues entre más profunda sea la decisión, pues el amor es más genuino. ¿Sí? Con esto quiero explicar eso, que en el cristianismo no hay cosas inconscientes. Los profetas no profetizaron en trance. No se imagine a Isaías o Jeremías cayendo en un trance, alzando las manos y hablando. Y después, ¿y qué dije? Pues quién sabe. ¿No? De ninguna manera. Ni Jesús ni nadie en la Biblia, no hay ese tipo de relatos que es propio de los adivinos. Entonces estamos llegando a dos cualidades propias de la profecía bíblica. No es fatalista, no es destino y no se recibe por un trance. El profeta no es un medium. ¿Eh? El profeta, bueno, el destinatario es un ente libre que puede responder o no a la invitación de Dios, y el profeta es también un ente libre y consciente al que se le permite colaborar con Dios. Y aquí vale la pena entonces que conectemos inmediatamente con el tema de la inspiración bíblica, porque el error hermenéutico en mucho sector del mundo evangélico es confundir la Biblia inspirada con la Biblia dictada. No es lo mismo. La Biblia no está dictada. Esa idea de dictar un libro, déjenla para el Corán, para el libro del Mormón, pero no es el caso de la Biblia. La palabra del apóstol Pedro dice que los profetas hablaron inspirados del Espíritu Santo. La palabra inspirar significaría el soplo, en este caso el soplo divino. Y obviamente estamos ya ahí frente a una especie de metáfora, porque Dios no tiene boca, ni respira, ni en un sentido literal sopla, ¿no? ¿Qué quiere decir este teopnestos o soplo divino del que nos hablan las cartas de Pedro? Bueno, que Dios se comunica con el ser humano, que Dios quiere darse a conocer al ser humano, esa es la revelación. ¿Y cómo quiere darse a conocer al ser humano? Poniendo en el ser humano un mensaje, una idea. Esa es la inspiración. El Espíritu Santo diríamos que puede comunicarse con nuestra mente para poner, quiero decir, sugerir, despertar una idea. No hay trance, ¿de acuerdo? No hay dictado divino. Ni cuando el profeta habla, ni cuando el profeta escribe.
No imaginemos a Isaías sentado frente a una mesa ya con los papiros preparados y luego cae en trance y empieza a escribir todo su libro y luego se despierta y es el primer sorprendido. Pues aquí hay una obra que Dios escribió. No. Dios nos ha permitido ser colaboradores. Cuando evangelizamos, somos colaboradores. Cuando predicamos en el púlpito, somos colaboradores. Cuando compartimos el pan con el hambriento, somos colaboradores. Cuando los hagiógrafos, los escritores santos, escribieron la Biblia, fueron colaboradores. Ese es el gran privilegio que Dios nos ha dado. Las pruebas de que la Biblia está inspirada y no dictada son sus propias características. En primer lugar, tenemos una Biblia que está en varias lenguas que reflejan la época y el momento que vivió cada autor. También la Biblia tiene características en las que los autores hacen selección e interpretación de su material. Los 4 evangelios no repiten lo mismo, cada uno le da un enfoque especial acerca de Jesús y con razón en ello escoge su material y su orden para hacerlo. Pero también la Biblia refleja pasajes paralelos, repeticiones, y si la Biblia fuera dictada por Dios, Dios parecería un viejito olvidadizo que dicta las cosas 2, 3 y hasta 4 veces, y luego las dicta diferente, como que ya no se acordaba bien, ¿no? Por supuesto que no. También los estilos literarios, que son como la huella digital de una persona, en la Biblia son muchos. No escribe igual Isaías que Jeremías, ni Mateo que Juan, ni Pablo que Pedro. Entonces, cuando la Biblia refleja la personalidad de los autores, la lengua de los autores, cuando los autores manifiestan sus postulados teológicos, cuando también se refleja la cultura de la época, no solo en cosas tan sencillas como en épocas patriarcales, hablar del desierto, las palmeras y los camellos, en tiempos de la monarquía, hablar de ciudades amuralladas y reyes, hasta en cuestiones más complicadas como la concepción del universo, la idea de que las estrellas pueden caer del cielo a la tierra, ¿no? Todo eso refleja la cultura del hombre y no está dictado por Dios. Los hebreos no fueron un pueblo surgido en el vacío. La Biblia tiene muchas cosas en común con las culturas y las religiones vecinas. Por eso es mejor definir la Biblia como la palabra de Dios en las palabras de los hombres. La Biblia es ambas cosas. Es un libro divino humano como Cristo es Dios y hombre. Cristo es divino humano, la Biblia es un libro divino humano, el mensaje eterno ha sido inspirado por Dios a los profetas y ellos lo expresaron en palabras humanas, en sus propias lenguas y en sus propias formas culturales. Esto nos permite hacer una mejor hermenéutica del texto sagrado. Y en relación con la inspiración, entonces pensemos, por ejemplo, en Jeremías. Jeremías 18, que cité hace rato. Jeremías dice, el Señor me dijo, vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. ¿Cómo se lo dijo Dios a Jeremías? Les aseguro que no con una voz como la que sale de unas bocinas, ¿no? Jeremías, hijo mío, te habla Dios. No, es una voz espiritual. Es una voz del Espíritu Santo en nosotros. Jeremías se siente impelido, se siente guiado para ir a casa de su amigo el alfarero. Y cuando está ahí sentado y está observando el trabajo del alfarero, entonces su pensamiento es inspirado, porque él empieza a razonar.
La profecía no está en contra de la razón, la profecía no es irracional. Los profetas siempre aducen razones racionales para que atendamos a la voz divina. La concatenación lógica de los textos bíblicos es perfectamente racional. Ahí está Jeremías razonando y dice, a ver si este alfarero puede hacer un vaso nuevamente, Dios no podrá. Y entonces saca un mensaje teológico y luego va a su casa y lo escribe. ¿Qué lejos está esto de imaginar que Jeremías cayó en un trance y escribió? Está muy lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque Jeremías fue, observó, pensó, regresó, escribió, y luego quemaron su libro y lo volvió a escribir. Y muchas veces los profetas solo predicaron y no escribieron hasta muchos años después. Y a veces no escribieron ellos, sino sus discípulos, como el caso de Jesús y los evangelios, ¿no? Entonces, no hay tal trance, sino la inspiración es esta colaboración en la que Dios pone en la mente su mensaje y yo puedo captarlo gracias a varias cosas. Primera, a que soy un ente racional y a que he tenido experiencias con ese Dios. Porque muchas veces la parte del mensaje es la experiencia histórica, el cruce del desierto, el cautiverio babilónico, la amenaza de los imperios. Es la experiencia, es también lo que cada profeta ha crecido en su conocimiento de Dios y es también su capacidad para expresar en un lenguaje culto o en un lenguaje sencillo eso que está en su mente y que Dios le ha puesto. Por eso en la Biblia tenemos secciones de una lengua cultísima, como algunos capítulos del libro de Job, o el tercer Isaías, o la carta a los Hebreos, y tenemos secciones de otros autores que no sabían escribir gran cosa, como el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre está colaborando en sus posibilidades al plasmar estas ideas que Dios le pone. Entonces, cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios, no estamos diciendo que Dios la dictó. Por eso, para interpretarla es importante comprender la época, el contexto, la cultura, la lengua, para poder extraer ya prístinamente el mensaje eterno que es la palabra divina, ¿no? Ahora bien, entendido esto como inspiración, comentemos también que los judíos pensaban que la inspiración profética se había terminado con Esdras. En los tiempos de Jesús, en los grupos oficiales, especialmente los fariseos y saduceos, pensaban que la profecía había llegado hasta Esdras. Para ese tiempo ya no había profetas. De ahí que el desarrollo fue de escritos sacerdotales. Los últimos textos del hebreo son sacerdotales, primero y segundo de Crónicas, o son de los escribas, obras sapienciales. Y luego viene la literatura apocalíptica, tanto la canónica como la no canónica como Malaquías, Zacarías y Daniel, o extracanónica como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Esdras, el libro de Jubileos. Pero la literatura apocalíptica surge precisamente como necesidad frente a la idea de que la profecía ya se terminó, ya no puede haber más palabra de Dios. Sin embargo, todavía vivimos la tribulación y los problemas. ¿Cómo vamos a responder? Esto es muy importante porque en un tema de profecía, pues no podríamos saltarnos el nacimiento de la apocalíptica, que es una de las formas proféticas y que no es equivalente a profecía. Hay que distinguir, ¿eh? Por ejemplo, el libro de Daniel en la Biblia hebrea no está acomodado en la sección profetas.
El libro de Daniel está acomodado en la tercera sección, los Ketubim, los escritos, que no es un profeta. La diferencia es que el profeta no pretende en general utilizar visiones, arrebatos, símbolos, ni hablar de cataclismos cósmicos. El profeta más dirigido a Israel y a veces a las naciones, como lo hace ya Miqueas, está hablando del reino de Dios en términos de exhortación, mientras que la apocalíptica tiene otras cualidades, ¿no? El uso de números simbólicos y otros símbolos como árboles, montañas, dragones, estrellas, y siempre a través de intermediarios. En la apocalíptica o hay un rapto del agiógrafo o hay un ángel que le trae los mensajes. Y siempre los apocalipsis hablan de un cataclismo universal. Entonces hay diferencia entre un libro profético y un libro apocalíptico, pero la apocalíptica, insisto, surge porque la oficialidad judía decía que la profecía se había acabado. Y como no había respuesta, las promesas de Dios no eran evidentes y ya no había profecía, entonces los grupos judíos comenzaron a buscar una doctrina que les diera respuesta y la encontraron en la idea de que los 24 libros que hasta entonces el judaísmo reconocía eran complementarios a 70 libros que estaban escondidos en el cielo y que son los que Dios estaba revelando ahora. Y así nacieron los libros de Enoc, el testamento de Abraham, el testamento de los 12 patriarcas y otra infinidad de textos, Apocalipsis de Baruch, etc. Pero obviamente era la necesidad de la palabra profética porque no hay tal cosa como 400 años de silencio. Esta es una creencia muy difundida en el mundo evangélico, ¿no? Los 400 años de silencio. Eso es falso por muchas razones. Primera, si una época en la que no se escribe nada es de silencio divino y la tradición atribuye a Moisés los primeros textos en el 1400 antes de Cristo, entonces el hombre había estado, la humanidad habría estado milenios de silencio, lo cual es falso. La idea de la revelación natural, la idea de la carta a los romanos, la idea de los salmos es que Dios habla, Dios siempre habla, Dios está cerca de todos, Dios se manifiesta. Por otro lado, este periodo de 400 años en realidad no cierra el canon porque hay libros que se escribieron en realidad después de Esdras. Los libros primero y segundo de Esdras, y entre los apócrifos tercero y cuarto de Esdras, son posteriores. También es posterior primero y segundo de Crónicas, el Eclesiastés, el libro de Cantares, el libro de Esther y sobre todo el libro de Daniel. Un momentito, parece que volvió a fallarle el internet a Cristian. Anda ahí bailando su internet. Vamos a esperar tantito. A mi estimado Cristian. Espera tantito a ver si se reconecta. Perdón, algo pasa. Por otro lado, el Nuevo Testamento utiliza temas que en el Antiguo Testamento o no están claros. Por ejemplo, el término el Hijo del Hombre, que solo aparece en el libro de Daniel, es el título que Jesús se da por encima del título Cristo. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Y cómo es que la gente le entendía cuando él hablaba de el Hijo del Hombre?
la resurrección en el Antiguo Testamento no está clara. La prueba es que los saduceos, contemporáneos de Jesús, no creían en la resurrección y discutieron con él. Pero Jesús habla de la resurrección y Pablo como si todo fuera clarísimo. Mateo comienza como primer libro que quedó acomodado así en el Nuevo Testamento. No fue el primero que se escribió, pero que quedó al principio. Comienza hablando de demonios. En el Antiguo Testamento ni siquiera se menciona tal cosa como demonios. Jesús comienza hablando de la Gehenna y otras cosas como el paraíso. Y uno dice, a ver, si esto no está en el Antiguo Testamento, ¿por qué la gente, los contemporáneos de Jesús, comprendieron sus predicaciones? ¿Por qué se dirigió a ellos como con términos que debían haber sido familiares? Bueno, la razón es que este desarrollo teológico se dio en lo que se ha llamado periodo intertestamentario. Luego entonces, si la teología continuaba bebiendo de la progresión de la revelación, no hay tal periodo de silencio. No hay tal periodo de silencio. Si cuando la iglesia cristiana nació, predicó con el Antiguo Testamento demostró que Jesús era el Mesías, ¿dónde está el silencio? Si ahí están las escrituras, donde estaba el mensaje patente para todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar para pasar a las preguntas. Solo diciendo eso, la profecía no se acabó con Esdras y eso va a ser muy importante para cuando el Espíritu Santo venga en el Pentecostés y el Nuevo Testamento hable de un concepto renovado de la profecía. Bien, vamos a dar tiempo. Sí. Bien, Cristian, aquí hay una que dice, Pastor Ramón, finalmente la profecía bíblica es una teología de la historia que es quizá donde podemos enfocar el análisis. Bueno, miren, sí. Y la otra es que es la misma persona. ¿Es la profecía bíblica una contingencia histórica o un determinismo filosófico-teológico? A ver, vamos a empezar por la segunda. La profecía no es determinista, la profecía bíblica no es determinista. Esa fue mi intención de mostrarles cuando comparamos a Edipo con Jonás. La profecía bíblica no es determinista en ningún sentido. Es contingente en la medida en que Dios permite en su soberanía que el hombre tenga una respuesta, positiva o negativa. ¿Sí? Porque la profecía es una invitación, y si fuera determinista, no sería una invitación. Acuérdense la parábola de la cena del hijo del rey. Dice, inviten. No, pues dicen que no pueden. Pues salgan, inviten a todos. Si fuera determinista, no habría invitación. Llega el que tiene que llegar y no llega el que no tiene que llegar y ya. No, se está diciendo que hay una invitación y unos van a responder y otros no. ¿Verdad? Entonces, no es determinista. Pero si comprendí la pregunta del pastor, esta fue del Pastor Ramón. El pastor Ramón, perdón, sí. Si comprendí la pregunta, él decía que si la profecía es entonces una contingencia histórica, un determinismo filosófico-teológico, o también la estaba planteando si la profecía bíblica es una teología de la historia, que es quizás donde podemos enfocar el análisis. Miren, sí es una teología de la historia, pero desde esta perspectiva. Primera, si la profecía es un mensaje de parte de Dios, entonces la Biblia, toda la Biblia, es una profecía. Toda. No solamente Isaías, Jeremías, Ezequiel. También Génesis, también Mateo, también los Salmos. Toda la Biblia es una profecía. Por eso les comenté la vez pasada las palabras de Segunda de Pedro, cuando dice, de 1:19 al 21, la palabra profética más segura. Ustedes tienen que estar atentos como una antorcha que alumbra
en lugar oscuro a la palabra profética más segura. ¿Y a qué se refería Pedro con la palabra profética? Pues obviamente él lo dice a lo que los profetas dijeron, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia es la palabra profética más segura. Y la siguiente sesión vamos a ver cómo, al ser la palabra profética más segura, es la norma de toda profecía. Entonces, en un sentido, pues, la Biblia toda es profecía. No nada más los libros llamados proféticos, no nada más los pasajes que hablen del futuro. Toda la Biblia es profecía en tanto que mensaje de Dios. La segunda cosa, un apocalipsis. ¿Qué es un apocalipsis? Ese sí es, un apocalipsis es una filosofía de la historia. Porque, como acabo de decir, el apocalipsis surge en un momento de conflicto, de desesperanza y sufrimiento, como una respuesta al por qué pasan las cosas, por qué ha pasado lo que ha pasado, pero sobre todo al conflicto permanente entre el justo que sufre y el mal. En ese sentido, Job ya comienza a atisbar la literatura apocalíptica. Y el Apocalipsis sobre todo nos lleva al desenlace donde la historia en la que Dios actúa se convierte, la historia deviene reino de Dios. ¿En qué va a terminar la historia del mundo? Cuando Cristo venga, ¿en qué va a acabar todo? Pues que la historia se convierte en reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí, la dimensión escatológica ya está aquí, pero cuando con plenitud lo llene todo, la historia deja de ser la historia de los seres que morimos para ser el reino de Dios de los resucitados, ¿no? Ese es el Apocalipsis. Entonces, un Apocalipsis es una filosofía de la historia porque eso significa cuando la filosofía se pregunta, ¿qué es la historia? ¿Qué es el tiempo? Si la historia es manejada por algo o por alguien, si la historia tiene una meta o no tiene ninguna meta, eso es tarea de la filosofía de la historia. Y cuando Apocalipsis responde a eso, es una filosofía de la historia. Por eso Apocalipsis de San Juan incluso se regresa al tiempo en que Satanás se rebeló en el cielo y fue expulsado con la tercera parte de las estrellas, ¿no? O se regresa al tiempo de la Pascua con la mujer vestida del sol que huye al desierto, porque tiene que explicar desde el pasado y por supuesto va a explicar el desenlace de todas las cosas. Pero lo mismo vamos a encontrar en el libro de Enoc y en cualquier Apocalipsis, ¿no? De tal forma que en ese sentido también la Biblia, al tener un Génesis con un principio, una historia lineal que no se repite, la historia no se va a repetir muchas veces, ni aquí ni en otros planetas, porque el hecho central de la historia es la encarnación, que Dios ha entrado en la historia, y al tener un final en todos los apocalípticos bíblicos, entonces la historia tiene un sentido a partir de la Biblia, lo que nos permitiría afirmar también en este otro sentido amplio, la Biblia es toda ella profecía y la Biblia es toda ella un gran apocalipsis. Sí, la otra pregunta, que lo tocaste y dijiste que más adelante, que por qué sería incorrecto o corrupto decir héroes de la fe. Bueno, porque los héroes actúan en torno a un deber. ¿Por qué los héroes mueren en la guerra? O no solo los héroes de las guerras, aquí en México, y creo que es en Sonora, ¿no? El héroe de Nacosari da la vida para que un tren no acabe con un pueblo, un tren que traía dinamita. El héroe actúa en el plano ético. Aquí estoy retomando a un profeta, un gran profeta que fue Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard habla del plano ético, que en términos paulinos sería el plano de la ley.
En el plano de la ley, aquel que cumple lo que debe y que incluso da la vida por lo que debe, ese es el héroe. Pero el hombre de la fe, dice Kierkegaard, es un estadio más alto, porque el hombre de la fe no actúa por lo que debe, sino por lo que Dios le indica que es su voluntad. Y entonces, especialmente en un libro de Kierkegaard que se llama Temor y Temblor, él reflexiona sobre el pasaje donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Dice, ahí no hay un deber. No hay ninguna ley, no hay ningún deber que ordene a los padres matar a los hijos. En todo caso, es al contrario. La ética exigiría que yo no sacrifique a un hijo. De hecho, era un mandato, no sacrificarás tus hijos a Moloch. Entonces Dios le está pidiendo algo que en términos de la ley es contrario a la ley. Por eso Abraham tiene que estar en un estadio superior al de la ley, el de la fe, el de la gracia, donde al creyente le interesa hacer la voluntad de Dios. Entonces, Kierkegaard contrasta esto con, por ejemplo, me parece que es Jefté, el que dice que va a sacrificar al primero que lo salga a recibir, ¿no? Y sale la hija y la tiene que sacrificar, pero ahí hay un deber, está cumpliendo una promesa que Dios ni le había pedido, ¿verdad? Es diferente. Y también entre los griegos hay historias. Ifigenia es la hija de Agamenón, que debe ser sacrificada para que las naves puedan zarpar a Troya. Hay un deber del rey Agamenón que ha convocado a la alianza contra Troya. Entonces, dice Kierkegaard, aquí no hay un deber, la fe no actúa por un deber, actúa por una comunión, actúa por un amor, actúa por la fe. Y en ese sentido, los hombres de la fe en la Biblia no son héroes, son hombres del amor, son hombres de la fe, ¿no? Esa es la diferencia. Y obviamente Jesús, cuando los fariseos le discuten sobre el deber, ¿por qué tus discípulos cortan espigas en sábado? ¿Por qué sanas a esta encorvada en sábado? ¿Por qué liberas a este endemoniado en sábado? Jesús dice, más allá del deber, hay la voluntad misericordiosa de Dios. Por eso el héroe está bien, el héroe es una buena figura, pero el hombre de la fe es más que el héroe. Bien, aquí Noé está preguntando, ¿cuál es el concepto de profecía? Yo creo que está planteando un tema de una definición, me parece, pero bueno, no sé, tú si puedes decir algo. Bueno, yo remitiría a la primera sesión y a lo que repasé al principio de esta, porque eso ya lo dijimos, ¿no? Bien, hay una pregunta que hacen aquí, ¿cómo se le puede llamar a la consulta de Saúl a la divina? A la consulta de Saúl a la divina. Ajá. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Cómo sería la pregunta? A ver si nos pueden explicitar más. Dice así, ¿cómo se le puede llamar a la consulta de Saúl a la adivina? Así la pusieron. Bueno, quizá, quiero imaginarme, ¿no? Que se está tratando de comparar con la tarea de un profeta. Este es un pasaje muy complicado porque en lo general el resto de la Biblia no avala la comunicación con los muertos. Es decir, por supuesto, está prohibida, pero cuando quiero decir no avala, quiero decir que no nos deja claro si eso es posible o no es posible. Digo, hay hermanos que dicen, es que no se puede hablar con los muertos. Bueno, la Biblia no lo dice claramente. Pero es que sí se puede, tampoco lo dice claramente. Nos deja un tema abierto. De hecho, pues parece que cuando Jesús resucita, muchos muertos aparecen en Jerusalén, dice Mateo, ¿no? En fin. Claro, la idea no eran almas desencarnadas, la idea judía nunca fue de almas desencarnadas, sino de cuerpos que vuelven.
incluso la petición del rico a Abraham, que deja que Lázaro vuelva, es con cuerpo, no es una idea espiritista. El problema es que, bueno, la Biblia obviamente sí lo prohíbe, pero habría que preguntarse si prohíbe algo que es real o cuyo poder estaría en el engaño. Porque la Biblia prohíbe consultar los astros, no porque los astros de verdad nos digan el destino, sino porque no lo pueden hacer y es una mentira que nos esclaviza. Entonces yo estoy diciendo, hablar con los muertos es una mentira, una imposibilidad que nos esclaviza, o tal vez es algo que a veces se puede hacer. Creo que la Biblia no lo deja claro. Si usted lo tiene claro, pues me lo pasa al costo, ¿no? Pero por lo pronto el pasaje no se preocupa por decir, por ejemplo, que quien habló no fue Samuel, ¿eh? El pasaje dice, la divina dice, veo dioses que salen de la tierra. Y Saúl dice, es Samuel. Y Samuel dice cosas que se cumplen al otro día. Entonces, el pasaje es muy ambiguo. ¿Fue Samuel o no fue Samuel? Es un relato, diríamos, más de construcción literaria de una época, de las creencias de una época, o es un relato más objetivo al estilo moderno, donde nos está dando unos datos precisos, que la Biblia en general no es eso, ¿eh? La Biblia no es un reporte científico de datos precisos, sino una forma literaria, teológica. Pero por eso decía yo, ¿qué es exactamente la pregunta? Ahí, ¿cuál sería exactamente la pregunta? Bien. Aquí uno de Sergio Desiderio, ¿de qué forma se puede armonizar lo que el Nuevo Testamento dice como llegado el tiempo o esto se ha cumplido como dijo el profeta con el concepto de profecía que has mencionado este día? A ver, voy a tratar de hacer hermenéutica. A ver, que ha llegado el tiempo no implica que se haya acabado la profecía. ¿El tiempo de qué? Por ejemplo, llegó el tiempo de que apareciera Jesús en la carne, pero no ha llegado el tiempo de que resucitemos. Entonces hay muchas profecías. En el sentido predictivo, hay muchas profecías que no se han cumplido. En el sentido de profecía, y contestando a la pregunta de qué es profecía, en el sentido de profecía como mensaje de Dios para su pueblo, estamos necesitados, de aquí hasta que estemos en la resurrección, estaremos necesitados de mensaje de Dios para su pueblo. Entonces, por eso también es otra pregunta que sugeriría que me ayuden a afinar un poquito. Pues si la quiere replantear, Sergio. Mientras avanzamos con la de Ramón, el decir que Dios no es Dios de la nada, hablaríamos de una soberanía condicionada, porque creemos que Dios es de lo creado y de lo no creado, lo que dice Colosenses 1:16, ¿no? Que es soberano de lo visible e invisible, todo esto que dice Pablo ahí, ¿no? A ver, no, Colosenses no dice de lo creado y lo no creado, ¿eh? Dice lo visible y lo invisible. No, todo lo que exista que no sea Dios es creado, visible o invisible. Todo lo que exista y que no es Dios es criatura, porque nada se da el ser a sí mismo. Ahora, ¿qué caso tiene que Dios sea Dios de la nada? La nada no puede existir. La nada es una imposibilidad lógico-ontológica. Si la nada existe, deja de ser nada, ¿no? Y si yo digo que es nada y luego le atribuyo existencia, me contradije también lógicamente. Cuando decimos atributos relativos, si no es invento mío, eso está en cualquier libro de teología. Por ejemplo, la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Que Dios está en todo lugar. Pero si los lugares no existieran, Dios no necesitaría ser omnipresente. Simplemente su atributo absoluto de infinitud es suficiente. Solo puede ser comprensible la omnipresencia si existe el espacio. Si no existe el espacio, ¿qué sentido tiene hablar de omnipresencia? Bueno, esto es lo mismo con la soberanía.
Dios no ha creado nada todavía. Él es soberano. ¿Soberano de qué? Pues de sí mismo, pues eso es obvio, ¿no? O sea, Dios es soberano sobre lo que Él ha creado, sobre lo que es distinto de sí. Aquí el principio protestante fundamental es que la criatura es infinitamente distinta del creador. Nunca se funde. Dios es soberano sobre lo distinto de sí. Aquí hay otra pregunta que dice, a ver si la puedo, ¿cómo se le puede llamar al periodo de silencio si como tal Dios no estaba en silencio, sino estaba preparando el escenario para la llegada de su hijo? Pues no sé por qué habría que llamarle de alguna manera, ¿no? Incluso vamos a pensar en las iglesias que tienen un canon más amplio que el nuestro. La ortodoxa griega, la copta, la católica, la anglicana. Muchos de esos textos son del 200, del 100 antes de Cristo. Entonces, para ellos sería inconcebible un periodo de silencio. Quizá menos comprometedor, pero todavía no preciso, sería llamarle intertestamentario. Pero todavía es muy impreciso, ¿no? Precisamente porque el Testamento Antiguo, pues, está en sus últimos momentos de formación, no solo en cuanto a temas de canon, sino de variantes textuales. Los rollos del Mar Muerto son testimonio de las diferencias que había en tiempos de Jesús con lo que hoy se conoce como texto masorético. Entonces, la Biblia sigue todavía en una flexibilidad muy grande en ese tiempo, de formación, se está formando. Por eso es difícil llamarle así. Además, los testamentos no tienen que ver con secciones de la literatura, sino con una manera en que los seres humanos pueden acercarse a Dios. Porque hay muchos textos de lo que llamamos antiguo que son vigentes, y muchos textos del Nuevo que pues relatan cosas que pasaron antes de que Jesús muriera, y en ese sentido formalista, tiene que ser del antiguo, ¿no? Entonces, bueno, no sabría cómo llamarle, no sé siquiera si habría que llamarle de alguna manera. Bien, el deber lo vemos también en el texto bíblico. ¿No sería una especie de imperativo categórico de Kant? A ver, no oí la primera parte, perdón. El deber lo vemos también en el texto bíblico. ¿No sería una especie de imperativo categórico de Kant? Bueno, sí, el problema es que el deber se puede entender en diferentes niveles. Vuelvo al conflicto entre los escribas y fariseos con Jesús. Los escribas y fariseos están en el plano exclusivo del deber. ¿Se debe dar tributo a César o no se debe? ¿Debemos apedrear a esta adúltera o no debemos? ¿No? Ellos están en el plano del deber entendido desde la ley. Mientras que el deber del cristiano en el nuevo pacto es el deber entendido desde la voluntad de Dios. Entonces, desde la ley, el deber puede tener muchas posibilidades. De ahí que la casuística no fue desarrollada en primer término por los jesuitas, sino por los fariseos. Y usted puede leer el Talmud y ver la tremenda casuística rabínica que surge frente a las múltiples posibilidades del deber. Jesús nunca se queda en este árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es lo que sí, esto es lo que no. Frente a la dicotomía de si se debe dar tributo a César o no, Jesús va a otro nivel. ¿Qué quiere Dios? A veces aún el joven cristiano pregunta, ¿debo ir a un baile o no? ¿Es bueno ir a una fiesta o no? ¿Es bueno fumar o no? Olvídate del plano del deber, vamos más arriba. Es la voluntad de Dios para tu vida, es lo que el Espíritu Santo te está indicando. Jesús nunca tuvo que escoger entre 10 posibilidades. Jesús podía escoger solo una, aquella que el Padre le estaba indicando. Y si comprendemos bien a Kant, porque Kant es de origen pietista, protestante alemán, pietista, Kant entiende
que la voluntad debe gobernarse por una ley suprema, que es este imperativo categórico, que bien entendido sería lo que debo de hacer, que sería de valor universal. Y la única posibilidad de ese deber es, en términos más bíblicos, que sea la voluntad de Dios. Pero el cristiano no se queda en el plano del deber. Por eso hay muchos pasajes donde Jesús va más allá del deber. Ya les mencioné, por ejemplo, el del caso del sábado, o el del caso de la impureza. Es que si tocas esto o aquello, eres impuro. No es impuro lo que dicen los deberes, es impuro lo que sale de ti. Y en el Antiguo Testamento también tenemos a las parteras en Egipto que van con el faraón y le dicen una mentira. Cuando llegamos, las hebreas ya parieron y no podemos matar al niño. Y lo paradójico es que Dios las bendice por una mentira, ¿no? Claro, aquí nos estoy metiendo en Honduras, ¿no? Pero solo para insistir que no hay un plano del deber escueto, sino que la gracia es más allá que la ley. La gracia es más allá que la ley. No es inferior, es superior. Último, para cerrar aquí hoy, es Hechos 21, 9 al 11, habla de lo que le sucederá a Pablo. ¿Cómo entendemos este pasaje? ¿Te acuerdas del tema de Agabo, ya que pareciera que se está anunciando lo que le sucederá a Pablo? Bueno, si Dios quiere, la próxima sesión tenemos que entrar directamente a la profecía del Nuevo Testamento y ampliaremos esto, pero solo voy a acotar por ahora que esta profecía que Agabo le da a Pablo no es, no por hablar de un futuro, de un hecho futuro, es profecía y las demás no. Ya veremos cómo las profecías en el Nuevo Testamento están dedicadas sobre todo a exhortar y consolar. Pero lo que es importante es que las palabras de Agabo no son fatalistas, para relacionarlo con lo que hemos dicho hoy. Pablo es advertido por Agabo: mira, si sigues este camino que quieres ir a Roma, te va a pasar esto. Y entonces Pablo dice: ya me anunciaron que me esperan prisiones y azotes y tal, pero yo de ninguna cosa hago caso, porque estoy decidido a no valorar mi vida. Yo quiero ir a Roma porque quiero testificarle al emperador. Es decir, hay una decisión de Pablo, ¿no? Él pudo haber dicho: bueno, pues entonces ya no voy. Hubo una decisión. Él afirmó su rostro y dijo: sí, ya sé, a pesar de eso, voy. Entonces no es fatalista, no es que Agabo dijo: esto te va a pasar quieras o no quieras, vayas a donde vayas, te va a pasar. No, le está advirtiendo y Pablo lo asume, lo decide y entonces sucede. Yo creo que vienen muchas cosas, como esta es una reunión recurrente, les comento que pueden usar el mismo link el próximo martes. Esta está programada para la misma hora, con el mismo conferenciante, y esperamos que sea esta gente y más, para que no tengan pendiente. Salvo que algo sucediera, podrían escribirnos por Messenger de que algo no esté funcionando. Como alguien me decía, no puedo entrar porque ¿cómo se llama? El administrador que está con esto, pues a veces entramos un poquito antes para ponernos de acuerdo los que vamos a participar y luego está en sala de espera. Pero de ahí afuera no pasa nada. Vamos a ver, seguir viendo esto la semana próxima. Creo que es un tema interesante, apasionante. Yo espero que podamos permanecer y nos veríamos el martes próximo. Vamos a pedirle, ya que está aquí nuestro amigo y hermano David García, que nos despida con la última oración y nos vemos el martes próximo. ¿Me escuchan? Muy bien. Bueno.
Gracias, pastor. Buenas tardes a todos y que Dios nos bendiga en el quehacer al que hemos sido llamados. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu bondad infinita. Gracias porque siempre hay instrumentos tuyos que buscan dar luz para que a su vez todos los que estamos llamados a la obra tuya, que podamos también dar claridad a través de tu palabra a tu iglesia. Te ruego que guíes nuestra vida en todo lo que hacemos. La vida del hermano Cristian Gómez también, te ruego también sea de bendición para todos los que le hemos escuchado. Y nuestra gratitud porque permite que el Presbiterio de Chihuahua comparta con nosotros estas actividades. Bendice a todos los que han asistido y permite que haya sido de bendición para cada uno de nosotros esta conferencia. Tenemos en tus manos, permite que tu palabra se cumpla en la vida de cada uno de los presentes y en sus respectivas familias y iglesias. Te lo ruego en los méritos de Cristo Jesús. Amén.